Shalom a todos, bienvenidos a este vídeo. Hoy nos vamos a adentrar en el estudio profundo de la Parashat Shoftim, correspondiente a Deuteronomio 16, 18, 21, 9, y su Haftará, que proviene del libro de Isaías 51, 12, 52, 12. A través del Pardés exploraremos los diferentes niveles de interpretación de estos textos y veremos cómo se relacionan entre sí y cómo se relacionan también con nuestros días. Y finalizaremos con un mensaje en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, especialmente aquí en Israel. Comencemos. De acuerdo con el Pshat, el sentido literal de la Parashá Shoftim, esta porción de la Torá establece las bases fundamentales para un sistema judicial justo y equitativo en el pueblo de Israel. Aquí se nos instruye sobre la designación de jueces y oficiales en todas las ciudades con la responsabilidad de juzgar al pueblo con justicia, imparcialidad y sin sobornos. Esta mitzvah no solo asegura que las leyes divinas se apliquen correctamente, sino que también refuerza la importancia de la integridad y la equidad en la toma de decisiones. Además, el Pshat nos enseña sobre la prohibición de la idolatría, un mandato que protege al pueblo de prácticas que podrían corromper su fe y cohesión como comunidad. La idolatría representa una desviación del camino que Dios ha trazado, y al prohibirla, se busca mantener la pureza espiritual y moral del pueblo. Otro tema crucial que aborda la Parashá es la elección de un rey. Según el Pshat, la Torá permite la instauración de una monarquía, pero con límites claros para prevenir la corrupción del poder. El rey debe actuar con humildad y ser un modelo de servicio a la nación, recordando siempre que su autoridad está supeditada a la voluntad divina. Por esta razón, se le ordena escribir una copia de la Torá y leerla diariamente, asegurando que sus discusiones sean guiadas por los principios de la Torá. También se establecen leyes sobre los sacerdotes, levitas y los profetas. Los levitas dedicados al servicio divino no tienen herencia territorial, lo que subraya su dependencia de Dios y su rol especial en la comunidad. Los profetas, por su parte, son la voz de Dios entre el pueblo y deben ser escuchados y respetados siempre que sus palabras estén en consonancia con la Torá. Por último, el Pshat de esta parashá introduce el concepto de las ciudades de refugio, un aspecto único de la justicia divina. Estas ciudades brindaban asilo a aquellos que habían causado la muerte de alguien sin intención, destacando la importancia de la intención en la evaluación de la culpabilidad y ofreciendo una forma de misericordia dentro del sistema judicial. En resumen, según el Pshat de la Parashá Shoftim, no solo establece un conjunto de leyes, sino que también nos invita a reflexionar sobre los valores, como la justicia, la equidad, la humildad y la misericordia. Principios que debemos incorporar en nuestras vidas para construir una sociedad acorde con la santidad y los preceptos de la Torá. De acuerdo con el Remes, en lo que es sugerencia o alusiones que encontramos en la Parashá Shoftim, nos revelan capas profundas de significado más allá del sentido literal. Un ejemplo claro de esto es el versículo Tzedek, 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 Tirdof,
justicia, justicia, perseguirás, que alude a la idea de que la justicia no es simplemente una obligación legal, sino un principio ético fundamental que debe ser activamente buscado en todas las facetas de la vida. La repetición de la palabra tzedek, justicia, en este versículo, no es casualidad, sino que sugiere un significado doblemente enfático. En primer lugar, nos enseña que la justicia debe ser perseguida en todos los aspectos del proceso de justicia, el proceso judicial, desde el inicio hasta la conclusión. No es suficiente que el resultado sea justo. El proceso mismo debe ser íntegro y sin tacha. Cada paso en la búsqueda de la justicia debe estar impregnado de rectitud y transparencia. En segundo lugar, la repetición nos indica que la justicia debe ser buscada tanto en nuestra interacción personal como en la sociedad en general. No basta con ser justo en los asuntos públicos, sino que también debemos esforzarnos por ser justos en nuestras relaciones cotidianas, en nuestros negocios, en nuestras decisiones y en nuestros juicios sobre los demás. La justicia no es un concepto estático, sino que es un ideal dinámico que requiere una búsqueda constante y consciente. Asimismo, el Remes nos sugiere que sin justicia no puede haber una verdadera paz. Una paz auténtica y duradera. La justicia y la paz están intrínsecamente ligadas, no solo a través de un compromiso genuino con la justicia en todos los niveles de la vida, podemos esperar alcanzar la armonía y la paz que todos anhelamos. En resumen, el Remes de este versículo nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo la justicia debe ser una búsqueda activa y constante, no solo en el ámbito legal, sino en todos los aspectos de nuestra vida, guiándonos hacia un mundo más equitativo y en paz. De acuerdo con el Derash, la interpretación homilética de la Parashá Shoftim nos ofrece lecciones profundas y relevantes para la vida en comunidad, especialmente en lo que respecta al liderazgo y la responsabilidad que conlleva este liderazgo. Los sabios enseñan que la insistencia en la justicia, tal como se expresa en el versículo, tzedek, tzedek, tirdof, justicia, justicia, perseguirás, no es solo una exhortación a ser justos en un sentido general, sino una advertencia clara y urgente contra la corrupción y la falta de integridad, particularmente en aquellos que ocupan posiciones de liderazgo. En un nivel más profundo, esta repetición subraya que la justicia debe ser una búsqueda constante, un principio inquebrantable que guíe todas las decisiones y acciones, especialmente en la vida pública. El rey de Israel como líder supremo debía ser un ejemplo vivo de humildad y devoción a la Torá. Según la tradición, el rey tenía la obligación de escribir para sí una copia personal de la Torá y llevarla consigo en todo momento, lo que simbolizaba su compromiso de vivir y gobernar según los preceptos divinos. Esta responsabilidad era fundamental, ya que el rey no debía considerarse por encima de la ley, sino sujeto a ella, con la obligación de no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Este mandato subraya que el liderazgo en Israel no se trataba, o no se trate, de ejercer poder arbitrario, sino de servir al pueblo con justicia y rectitud. El Derash nos enseña que la verdadera grandeza de un líder no reside en su poder o riqueza, sino en su capacidad para actuar con humildad, respetando la ley divina y sirviendo al pueblo. El rey debía evitar caer en la trampa
de la autocomplacencia o la búsqueda de intereses personales. Su función era proteger y promover el bienestar de toda la nación, guiado siempre por los principios de la Torá. Esta interpretación homilética es una lección eterna para todos nosotros, recordándonos que el liderazgo en cualquier forma debe estar basado en la integridad, en la justicia y la devoción a los valores más elevados. Aquellos que tienen el privilegio de liderar deben hacerlo con un sentido de responsabilidad sagrada, buscando siempre el bienestar del pueblo y no sus propios intereses. El Drash, por lo tanto, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la justicia y la humildad en el liderazgo y cómo estas cualidades son esenciales para la construcción de una sociedad justa y equitativa. En nuestra vida diaria podemos aplicar estas enseñanzas al ser justos y humildes en nuestras propias acciones, recordando que cada uno de nosotros en algún nivel tiene la capacidad de influir y guiar a otros. El Drash nos desafía a elevar nuestras expectativas y actuar de manera que nuestras vidas reflejen los valores de la Torá, promoviendo así un liderazgo que es verdaderamente digno y justo. De acuerdo al Sot, el nivel místico, el nivel secreto de la Parashá Shoftim, aquí encontramos una conexión profunda entre la justicia divina y los principios de la Kabbalah. En este nivel, la idea de tzedek, justicia, no es un mandato moral o legal, sino que es un concepto que se entrelaza con las esferas espirituales y la estructura misma de la creación. En la mística, tzedek se relaciona con la sefirá de Geburah, una de las 10 emanaciones divinas de la estructura del universo. Geburah, que representa la disciplina, la restricción y el juicio, es el contrapeso necesario a la sefirá de Gesed, que simboliza la bondad y la misericordia infinita de Dios. Este equilibrio entre Geburah y Gesed es esencial para la creación y sostenimiento del mundo, permitiendo que el libre albedrío y la justicia puedan coexistir. La justicia divina, manifestada a través de la Geburah, asegura que haya límites y estructuras en el universo, lo que permite la existencia de un sistema donde las acciones humanas tienen consecuencias. Sin Geburah, la bondad ilimitada de Gesed podría llevar a una falta de orden y a la eliminación de la responsabilidad moral. Mientras que un exceso de Geburah, sin el equilibrio de Gesed, resultaría de un juicio demasiado severo, sin espacio para la misericordia. Así, cuando la Parashá Shoftim establece un sistema judicial justo en Israel, está reflejando este equilibrio cósmico entre misericordia y juicio. Los jueces, al aplicar la justicia, están actuando como agentes de Geburah en el mundo físico, asegurando que las leyes divinas se cumplan, de manera que se mantenga el equilibrio necesario para la vida y la moralidad. En este sentido, el sistema judicial en Israel no es solo una institución humana, sino que es también una extensión de la justicia divina, una manifestación terrenal del equilibrio entre Geburah y Gesed. La Torá nos enseña que para que el mundo funcione en armonía, es necesario que este balance se mantenga, tanto en los cielos como en la tierra. El SAT, por lo tanto, nos revela que el establecimiento de un sistema judicial justo en Israel es un reflejo de la estructura espiritual del universo, donde la justicia y la misericordia se equilibran para permitir la vida
y el libre albedrío. Esta enseñanza mística nos invita a contemplar cómo nuestras acciones, cuando se alinean con la justicia divina, contribuyen al equilibrio cósmico y al cumplimiento del propósito divino de la creación. Este conocimiento secreto nos desafía a vivir de una manera que refleje este equilibrio en nuestras propias vidas, buscando siempre actuar con justicia, pero también con compasión, entendiendo que ambos son necesarios para crear un mundo que refleje la armonía y la santidad de la creación divina. Ahora vamos a analizar a continuación la Haftará de esta semana, que se encuentra en Isaías 51:12 a 52:12. En este pasaje, el Pshat, o sentido literal del texto, nos presenta un poderoso mensaje de consuelo de parte de Dios hacia su pueblo Israel. Dios asegura que Él es quien los consuela, instándolos a no temer a los hombres mortales, quienes son efímeros y transitorios en comparación con la entidad de Dios. De acuerdo con el Pshat, el sentido literal del texto de la Haftará, encontramos un mensaje claro y directo de consuelo de parte de Dios hacia su pueblo. Dios les asegura que Él es quien los consuela, instándolos a no temer a los hombres mortales, quienes son pasajeros y efímeros en comparación con la eternidad de Dios. Isaías, en su profecía, habla de una redención futura, donde Jerusalén será levantado del polvo, restaurada a su antigua gloria, y el pueblo de Israel será liberado de su opresión. Dios promete que su salvación será eterna y que Israel no sufrirá más, reafirmando así su compromiso inquebrantable con su pueblo. De acuerdo con el Remes, la sugerencia o alusión de esta Haftará nos ofrece una visión más profunda sobre el mensaje de redención y renovación espiritual. En el versículo donde se llama a Jerusalén a despertar y vestirse de fuerza, no solo se habla de una restauración física o política, sino de un renacimiento espiritual que el pueblo de Israel debe experimentar. Este llamado a despertar alude a la necesidad de que el pueblo de Israel se reconecte con su identidad divina y su misión espiritual en el mundo. La fuerza con la que Jerusalén debe vestirse no es solo una referencia a la fortaleza física o militar, sino a la fuerza espiritual que proviene de una fe renovada y de un compromiso profundo con los valores y enseñanzas de la Torá. El renacimiento que se menciona aquí es un proceso interno de transformación en el que el pueblo de Israel debe despertar de un estado de letargo espiritual y redescubrir su propósito como nación elegida por Dios para ser luz para las naciones. El Remes nos invita a reflexionar sobre la identidad, sobre la idea de que la redención no es solo un evento externo que sucederá en algún momento del futuro, sino un proceso continuo de crecimiento espiritual y de reconexión con la esencia divina que reside en cada uno de nosotros. La verdadera redención, según esta alusión, ocurre cuando el pueblo de Israel, como Jerusalén, se despierta de su potencial espiritual y se viste de la fuerza que proviene de su relación íntima y comprometida con Dios. De acuerdo con el Drash, la interpretación homilética del Haftará, se nos ofrece una poderosa lección sobre la presencia constante de Dios en la vida de su pueblo, especialmente
en los momentos más oscuros y difíciles. La Haftará nos enseña que incluso cuando parece que todo está perdido, perdón, y la desesperanza se nos cierne sobre nosotros, Dios está siempre presente, listo para consolar y redimir a su pueblo. La comparación de Israel con una mujer que se despierta de un largo sueño es una imagen cargada de significado. Este despertar simboliza el proceso de salir de un estado de sufrimiento y opresión, un periodo que puede parecer interminable mientras está en medio de él. Sin embargo, el Drash nos recuerda que este sufrimiento no es eterno. Es una preparación, un paso necesario hacia la renovación y la restauración. El largo sueño del que Israel se despierta representa las épocas de exilio, de pérdida y de desconexión espiritual. Pero al igual que una mujer que se despierta con nuevas fuerzas y esperanzas, Israel también está destinado a experimentar una redención que traerá una restauración completa. Este proceso de despertar implica un renacimiento espiritual en el que el pueblo de Israel, tras haber pasado por pruebas y tribulaciones, se levanta con una fe renovada y una comprensión más profunda en su relación con Dios. El Drash nos invita a reflexionar sobre la naturaleza cíclica de la historia de Israel y de nuestras propias vidas. Se nos enseña que los periodos de oscuridad y sufrimiento, aunque dolorosos, son transitorios y están destinados a conducirnos a una mayor luz y entendimiento. La redención en este sentido no es solo un retorno a un estado anterior, sino una transformación a algo más elevado, un estado de renovación espiritual y restauración que Dios ha prometido a su pueblo. En nuestra vida diaria podemos aplicar esta enseñanza recordando que aunque enfrentemos desafíos y momentos de desesperanza, debemos mantener la fe en que Dios está con nosotros, guiándonos hacia un futuro de redención y renovación. Esta Haftará nos da esperanza y nos fortalece, recordándonos que tras el sufrimiento siempre hay una oportunidad para despertar a una nueva realidad de consuelo, restauración y paz. Desde la perspectiva del Sot, el nivel místico, el misterioso, el secreto, en esta Haftará encontramos una dimensión profunda de la redención futura, mencionada en Isaías 51:12 y 52:12. Según el misticismo, esta redención no se trata únicamente del retorno físico del pueblo de Israel a su tierra, sino que está íntimamente ligada a la revelación de la luz oculta de Dios, una luz espiritual que ha estado velada durante los largos periodos del exilio. En la tradición cabalística, el exilio no es solo un evento histórico, sino un estado de ocultación de la divinidad donde las verdades espirituales más profundas están escondidas. Durante este tiempo, el mundo se encuentra en un estado de constricción espiritual, donde la presencia de Dios no es plenamente revelada y la humanidad en su conjunto experimenta una distancia de la conciencia divina. La redención desde esta perspectiva mística es un proceso de desvelamiento de estas verdades ocultas, un momento en el que la luz de Dios que ha estado oculta se revela plenamente al mundo. Este desvelamiento no solo trae claridad espiritual, sino que también transformará la realidad misma,
llevando al pueblo de Israel y por extensión al mundo entero a un nivel de conciencia más elevado, donde la presencia divina será percibida de manera clara y directa. El proceso de redención, tal como sugiere el misticismo en la Torá, implica no solo el retorno a la tierra física de Israel, sino que una conexión profunda con las raíces espirituales de la existencia. Es un despertar a una realidad donde las esferas superiores y las verdades místicas se manifiestan en su plenitud, permitiendo que la humanidad comprenda y experimente la verdadera naturaleza de Dios y su creación. Así, la redención futura es vista como un proceso integral de revelación y restauración, en el que la luz oculta de Dios ilumina todos los aspectos de la vida, trayendo consigo un tiempo de paz, sabiduría y conexión espiritual sin precedentes. Este es el misterio que se esconde en las palabras de consuelo de Isaías, un misterio que nos invita a prepararnos para la revelación de una nueva era, donde la divinidad se manifieste plenamente en el mundo y la redención se convierte en una realidad vivida y compartida por todos. Es evidente que hoy ninguno de nosotros está preparado para esto. Vamos a analizar ahora la asociación entre la Parashá Shoftim y la Haftará de Isaías. Ambas lecturas están profundamente conectadas a través de los temas de la justicia y la redención, ofreciéndonos una visión completa del propósito divino para el pueblo de Israel. De acuerdo con la Parashá Shoftim, el enfoque está en la implementación de un sistema de justicia dentro de Israel. Se nos instruye sobre la importancia de establecer jueces y oficiales que garanticen que la justicia se aplique de manera imparcial y sin corrupción. Este sistema de justicia no es solo una estructura legal, sino un reflejo de los valores fundamentales de la Torá, donde la justicia es vista como una manifestación de la voluntad de Dios en el mundo. Por otro lado, la Haftará de Isaías nos eleva a una visión de la justicia divina y la redención futura. Aquí Dios promete que su justicia y salvación será eterna, ofreciendo consuelo a un pueblo que ha sufrido y que anhela la redención. Isaías nos recuerda que aunque el camino hacia la redención puede estar lleno de desafíos y sufrimientos, Dios nunca abandona a su pueblo. Al contrario, Él los guía a través de los tiempos, asegurándoles que la justicia divina se cumplirá y que la liberación final está garantizada. La conexión entre ambas lecturas radica en la idea de que el cumplimiento de las leyes de la Torá, incluyendo la justicia en la tierra, es un paso esencial hacia la redención. La justicia humana, tal como se implementa en la Parashá, es una preparación para la justicia divina que se promete en la Haftará. Mientras que la Parashá nos llama a actuar con justicia en nuestra comunidad, la Haftará nos da la esperanza de que esta justicia será recompensada con la redención que Dios ha prometido. Y vuelvo a repetir, lo que se decide en la tierra se escribe en el cielo. Esta asociación nos enseña que la justicia no es solo un mandato terrenal, sino que una conexión directa con el plan divino. Al vivir de acuerdo con las leyes de la Torá, nos alineamos con la voluntad de Dios y nos preparamos para la redención futura. Las promesas de Isaías nos reafirman que Dios es fiel y que su justicia prevalecerá guiando a su pueblo hacia la liberación final y eterna. Veremos cómo aplicar estas enseñanzas de la Parashá y la Haftará
a nuestros días. En un mundo cada vez más convulso, es crucial que recordemos la importancia de la justicia y la rectitud en nuestras vidas, tanto a nivel personal como comunitario. Hoy, más que nunca, necesitamos aferrarnos a estos valores fundamentales, especialmente en el momento en que el conflicto y el dolor afectan a tantas personas, particularmente aquí en Israel. La guerra, los secuestros, las tragedias que han golpeado a muchas familias, nos desafían a mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestro compromiso con los preceptos de la Torá. La Parashá Shoftim nos insta a implementar y vivir según un sistema de justicia que sea imparcial y equitativo, un mandato que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en los tiempos bíblicos. En nuestras vidas diarias, esto significa actuar con integridad, tomar decisiones justas y defender lo correcto, incluso en medio de la adversidad. Por parte de la Haftará de Isaías, ella nos ofrece un mensaje de esperanza y consuelo, recordándonos que aunque enfrentemos tiempos oscuros, Dios está con nosotros, guiándonos hacia la redención. Esta promesa no es solo para un futuro lejano, sino que es una realidad que podemos comenzar a construir hoy mismo, a través de nuestras acciones justas y nuestras oraciones sinceras. A través de esto contribuimos a la redención al mundo, paso a paso. En un tiempo donde la incertidumbre y el dolor parece dominar, la Torá nos llama a ser faros de justicia y compasión. Nuestra responsabilidad es mantener viva la llama de la fe, no solo esperando la redención futura, sino trabajando activamente para que se manifieste en nuestra realidad presente. Al hacerlo, no solo honramos los mandamientos divinos, sino que también fortalecemos el tejido moral y espiritual de nuestra sociedad, acercándonos un poco más a la redención final que Dios ha prometido. A pesar de los desafíos que enfrentamos, la Parashá y la Haftará nos recuerdan que Dios está con nosotros, guiándonos y consolándonos en cada paso del camino. En tiempos de incertidumbre y de temor, es fundamental recordar que no estamos solos. La justicia de Dios prevalecerá y su redención llegará en el momento adecuado. No debemos temer, pues la presencia de Dios es nuestra fortaleza. Mientras continuamos orando por la paz y la seguridad de nuestros hermanos aquí en Israel, espero que este Shabbat sea un tiempo de profunda reflexión, renovación espiritual y esperanza renovada, que encontremos consuelo en las palabras eternas de la Torá y en los profetas, que nos inspiren a mantenernos firmes en nuestra fe y compromiso con los valores divinos. Espero que este Shabbat nos ofrezca un espacio para reconectar con lo sagrado y que pronto veamos un mundo transformado por la paz y la justicia que todos anhelamos. Shabbat Shalom a todos y nos seguimos viendo, si Dios quiere. Shalom a todos, amigos, amigas. Soy Miguel Kanievski y es un verdadero privilegio estar con ustedes hoy en este espacio donde nos dedicamos al estudio y la reflexión profunda. Quiero compartir un nuevo proyecto que continúa el camino que comenzamos juntos con la serie del Humash El Pardés, una colección de 5 libros que explora cada uno de los libros de la Torá. Esos 5 volúmenes que han sido recibidos con tanto cariño por ustedes nos
permitieron adentrarnos en el corazón de la Torá, con un enfoque integral y profundo. Ahora damos paso en este viaje con una trilogía que nos lleva al siguiente conjunto de textos sagrados en el Tanaj, que son los profetas anteriores. Tenemos el primero, que es la conquista de Canaán y la era de los jueces. El primer libro de esta serie, como ya les dije, la conquista de Canaán y la era de los jueces. En él los invito a un viaje a los tiempos de Israel bajo la guía de Josué, que se tomó posesión de la tierra prometida. Este libro no es solo un recuerdo de eventos históricos, es una reflexión sobre la fe, el liderazgo y los desafíos que todos enfrentamos. A través del método Pardés, al que ya estamos familiarizados, he trabajado para conectar las enseñanzas milenarias con las realidades y desafíos contemporáneos que vivimos hoy. El segundo libro de Samuel a David de Samuel a David, el inicio de la monarquía en Israel, explora la transición crucial de Israel de una confederación de tribus a un reino unificado bajo el rey David. Este volumen ofrece un análisis profundo de las vidas de Samuel, Saúl y David, y cómo sus historias no solo definen el pasado, sino que también ofrecen lecciones espirituales y éticas para nuestras vidas diarias. Este libro sigue la misma línea de profundidad y reflexión que caracterizó los volúmenes de Humash y Pardés. El tercer libro, Reinos y Profetas, de Salomón a la división del reino, aquí exploramos el auge del reino de Israel bajo Salomón y su eventual división. Este periodo de esplendor y crisis es crucial para entender la historia de nuestro pueblo, y en este libro he buscado iluminar cómo las decisiones de los reyes y las palabras de los profetas aún resuenan con poderosas lecciones para nuestros tiempos. Estos nuevos libros continúan la misión que comenzamos con el Humash el Pardés: ofrecer un estudio profundo, accesible y relevante de nuestros textos sagrados. Espero que al sumergirse en esta trilogía encuentren la misma inspiración y guía que muchos de ustedes han encontrado en los libros anteriores. Les invito a adquirir esta trilogía a través de Amazon, que el enlace está en la descripción de este vídeo, y a unirse en este nuevo capítulo de nuestro mensaje y de nuestro viaje espiritual. Si aún no has leído los 5 volúmenes del Humash, el Pardés, este es un excelente momento para integrarlos a tus estudios juntos con estos nuevos libros. Vuelvo a repetir, los enlaces están en la descripción de este vídeo. No olvides suscribirte a mi canal, darle like a este vídeo, activar la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Gracias por su apoyo continuo y que este estudio les traiga luz y comprensión. Hasta pronto y nos seguimos viendo, si Dios quiere.